Bueno, muy bien. Recién hablábamos del episodio terrible que ha pasado en Córdoba y nos vamos a ir para allá porque vamos a hablar con el periodista de La Voz del Interior, Pablo Carroza, que es el que cubrió el partido para su diario. Y en realidad seguramente tendrá muchos detalles de lo que pasó y fundamentalmente en el marco que se dio todo, porque aparentemente fue cuando había terminado el partido. Pablo, es un gusto de escucharte. Yanina Álvarez y Néstor Dip, te saludamos aquí en Buenos Aires. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Saludarlos primero, buen día. O sea, aclarar, no soy del diario La Voz del Interior, sí cubrí el incidente porque me tocó trabajar para este partido en Córdoba, pero no tengo nada que ver con el diario La Voz del Interior. Perdón. Me parece... Perdón, hecha la corrección. Contanos un poco, Pablo, ¿cómo fue este episodio? Vos estabas en la cancha, ¿en qué se origina cuando había terminado el partido? ¿Cómo arranca esta historia? No, esto se origina prácticamente en el entretiempo, faltaban algunos minutos para terminar el primer capítulo y lo que se ve es que hay una persona a la que terminan arrojando de cabeza al vacío después de una discusión y uno empezando a averiguar se da cuenta de que esa persona es Emanuel Balbo, un chico de 22 años, hincha de Belgrano, que había tenido una pelea en la tribuna con otro muchacho también de Belgrano, con el Zapito Gómez, que lo primero que hizo ante esta pelea fue empezar a gritar que era de Talleres, y entonces la gente, en vez de preguntar o en vez de tomárselo de otra manera, lo primero que hizo fue tirarlo de cabeza por una de las bocas de la tribuna. Todo esto venía desde el 2012 porque justamente el Zapito Gómez, quien gritó que el chico Emanuel Balbo, que en este momento está peleando por su vida, era de Talleres, había matado a su hermano en una picada de autos, es decir, un problema que no tenía que ver puntualmente con la cancha, y para defenderse lo que hace es decir que era de Talleres y entonces el resto de la gente le empieza a pegar y lo termina tirando por la tribuna. Entonces, Pablo, pasando en limpio, son todos hinchas de Belgrano que estaban viendo el partido, una discusión previa, pero no se trata de una interna entre barras, sino que, reiteremos, la persona que fue arrojada habría tenido un incidente de tránsito con el hermano de una de las personas que estaban ahí y para vengarse gritó es de Talleres y toma la decisión de levantarlo en andas y arrojarlo, como estamos viendo en esta foto que está recorriendo hoy el país, que es terrible. Sí, Emanuel Balbo identificó en la tribuna al asesino de su hermano. Esto pasó en el año 2012 y justamente el Zapito Gómez, que fue la persona que mató al hermano de Balbo, empezó a decir que era de Talleres para que no le pegara, y bueno, el resto de la gente al escuchar eso entendieron que había un hincha de Talleres infiltrado y sin mediar palabra decidieron empezar a pegarle y lanzarlo de cabeza al vacío por una de las bocas de tribuna. Incluso no se ven en los videos, pero después también le siguen pegando una vez que ya estaba en estado de inconsciencia. Sé que en estos momentos está en el hospital de urgencias. Yo tuve la oportunidad de hablar con uno de los médicos, con Agustín Cuevas, me dice que tiene asistencia mecánica respiratoria, que en su momento tuvo un paro cardiorrespiratorio, que fue reanimado, pero sí que está muy grave y que está luchando por su vida. Para poder entender un poco el lugar, la tribuna donde lo tiran es una zona alta, digamos, él cae ¿desde cuántos metros? Y yo entiendo que debe haber caído unos 3 o 4 metros, pero cae muy mal porque cae con la cabeza. Bueno, incluso en algunos videos se ve también cómo gira, cómo intenta agarrarse en un sector de la tribuna, lo que era prácticamente imposible porque había cerca de 5 o 6 muchachos que lo estaban lanzando. Incluso uno fue identificado ya, es Matías Olivo, una persona de Montecristo. Yo tengo entendido que la fiscal Liliana Sánchez en cualquier momento empieza a librar los pedidos de captura. Será cuestión de ver cómo sigue toda esta historia, pero por lo pronto sí, es un lugar que tiene 3 o 4 metros. Pablo, esta historia, digamos, remite a lo peor de lo que puede llegar a significar la violencia en un espectáculo, en una cancha. Ahora, ¿la policía en el momento no tuvo opción o no tuvo chance de poder hacer nada? No, absolutamente nada, porque no hay policías en las tribunas. Y esto es algo que viene sucediendo últimamente en el fútbol argentino, donde por cuestiones de barra brava la policía está del lado de afuera o incluso desde el campo de juego
pero no puede estar en la tribuna. Esto me parece que es algo que deberá mejorar y deberá corregirse, porque a veces hay empleados de seguridad privada, en muchas oportunidades incluso los han golpeado también, entonces la tribuna pasa a ser una zona liberada, y hay que decir que tampoco estaba presente la barra de Belgrano, porque esto no es una cuestión de barra bravas, sino de hinchas genuinos que entendían que había alguien infiltrado por el grito de otra persona. Sí. Simplemente por eso es que hinchas comunes que habían pagado su entrada, digo comunes entre comillas, ¿no? Que se entienda, no es gente que tiene que ver con esta connivencia. Sí, tal cual. A ver, perdón que te interrumpa, Pablo, pero personas comunes, o sea, personas que tienen este tipo de actitud no son personas que están en su sano juicio. La verdad que es una animalada, es indescriptible, esta imagen es terrible. Más allá de los motivos, más allá de las personas involucradas, pasaron más de 12 horas de este gravísimo incidente. No hay ninguna persona detenida, porque acá se ve claramente quiénes son los que lo arrojan, quiénes son cómplices de esta situación. Ya simplemente con ver los rostros, esas carcajadas y esas risas mientras cometen este hecho terrible. Sí, no, a esta hora no hay ningún detenido. Quiero aclarar, digo, no son personas comunes, pero me refiero a que no tienen que ver con el grueso de la barra de Belgrano. Por eso a mí me gusta siempre separar entre violencia en el fútbol y delincuencia en el fútbol. Esta gente no hace negocio de Belgrano, esta gente no maneja trapitos, no tiene reventa de entradas, sino son tipos que pagaron la suya y que decidieron, porque uno gritó que era de Talleres, tirar de la tribuna a una persona. Obviamente ahora, estamos hablando de salvajes, esto lo quiero aclarar de arranque. Entonces lo loco que tiene todo esto es que vos cuando pensás en el episodio, esto es como si el tipo dijeran, es gay, tírenlo, o es negro, tírenlo, o es chino. O es alto o es rubio. O es alto o es rubio y tírenlo. O es pelado. Es decir, lo tiraron de la tribuna por ser hincha de Talleres. Cuando vos en realidad lo que haces, si vos sos hincha de Boca, hincha de River o de Talleres y de Belgrano, pasás a tu vecino, lo gastás, le haces alguna joda, alguna cosa por el estilo. Digamos, pero no vas a tirar, más a matar a un tipo, lo vas a tirar de una tribuna porque es de un equipo contrario al que estás jugando. Esto te remite a un episodio más allá de barbarie, de salvajismo y demás, que esto se emparenta a la época de Cromañón, digamos, pero de la era cuaternaria, porque no hay otro calificativo para poder... No sé si vos coincidís con esto. Es decir, matar a un hincha o intentar hacerlo solamente por su condición de ser del equipo contrario... Sí, a mí me asombra terriblemente, más allá de todo esto, que la verdad que hoy cuando veía la foto, yo dije, para mí es la foto del día sin ninguna duda, si va a ser tema durante toda la semana seguramente, la evolución de este hombre, porque hoy también trascendió en algunos medios de que había fallecido este joven de 22 años. Recordemos que según la información que se tiene hasta este momento, al menos oficial, es que pelea por su vida. No puedo creer que ningún juez haya actuado de oficio ante este intento de homicidio. Bueno, te decía, la fiscal Liliana Sánchez sé que está trabajando en el tema, por ahora no hay ningún pedido de captura, veremos cómo sigue en las próximas horas. Yo coincido con esto que decía Néstor, esto se remonta a lo peor de la sociedad, acá no tiene que ver el fútbol, acá no tiene que ver Belgrano Talleres, sino es una cuestión de educación, es una cuestión cultural, porque alguien gritó desde Talleres, el resto de la gente decidió lanzarlo de cabeza desde una tribuna. Me parece una barbaridad lo que ha sucedido. Yo entiendo que acá se tienen que tomar medidas graves, me parece que estamos hablando de tentativa de homicidio, no es chiste. Me da la sensación también que se tendría que parar el fútbol, ¿no? Totalmente, es una tentativa de homicidio, pero... A ver, esto último que acabas de decir, vos estás diciendo de que, según tu parecer, el fútbol debería pararse por este episodio. Yo creo que hoy no se tienen que jugar los partidos, pero bueno, esto es algo subjetivo, pudieron haber matado a un hincha y no sé si lo mataron o no lo mataron, porque en definitiva está peleando por su vida, es una persona que fue a la cancha y que terminó en el hospital con toda su familia alrededor viéndolo como pelea por su vida. Entonces a mí me da la sensación de que por lo pronto la fecha hoy no se puede jugar, porque esto no pasó a 5 o 6 cuadras de la cancha, esto pasó prácticamente llegando al entretiempo de un partido de fútbol, con todas las cámaras mirando lo que estaba pasando en el campo de juego, pero también con todos estos delincuentes disfrazados de hinchas identificados. Entonces acá creo que la AFA... Y el partido se siguió jugando. Exactamente, y el partido terminó, y aparte, antes de eso hubo otro hincha de Belgrano al que le dispararon un balazo de goma en un ojo y también debió ser intervenido de manera quirúrgica y no se sabe si va a perder o no el ojo. Por eso hubo un montón de cuestiones que fueron ajenas a lo futbolístico,
lo que a mí me parece que es mucho más grave todavía, ¿no? Porque acá hay gente que fue a ver un partido de fútbol y que terminó de esta manera como estoy contando. Por eso creo que la Asociación del Fútbol Argentino debe tomar medidas urgentes y hoy no se tendría que jugar el resto de la fecha, algo que no va a pasar y que el show debe continuar y se va a seguir jugando normalmente, porque lamentablemente si esto hubiera sido dentro del campo de juego con un jugador, rápidamente se hubiera parado todo. Lo que pasa es que como sucedió con un hincha, como decía antes, el show debe continuar, ¿no? Es impresionante. Pablo, con tu experiencia en relatos, en fútbol, en canchas, a través de la radio y demás, ¿por qué se llega a esto? Porque como bien vos decías, esto no tiene ni siquiera con una pelea interna de barras, ni siquiera con una pelea que por más que no sea de barras haya ocurrido dentro de una cancha. Esto es por algo externo, por un accidente de tránsito donde hubo un muerto hace años atrás y termina así. ¿Por qué se llega a esta situación? ¿Por la mente de la mentalidad de la gente? ¿Porque la gente va a la cancha dispuesta a cualquier cosa, no solamente a ver un espectáculo deportivo? Sí, creo que tiene un poco de todo, pero esto se remonta a lo más absurdo, por lo menos que a mí me haya tocado vivir y que me haya tocado contar, en definitiva, porque estamos hablando de 5 o 6 jóvenes que solamente porque uno gritó que era del equipo contrario, decidieron tirarlo de cabeza desde una tribuna. Supongamos que sí, era del equipo contrario, que tenía tatuajes y que era un hincha fanático, tampoco le daba la autoridad para poder lanzar a una persona de cabeza. Entonces me parece que con todos estos factores que estamos nombrando, se llegó a un punto donde lamentablemente no hay vuelta atrás, y acá no se están hablando de hinchas visitantes o de hinchas locales, acá se está hablando directamente de la sociedad, entonces no tiene que ver el fútbol. Lo que pasa es que el fútbol sigue siendo hoy por hoy el tema preponderante de la mesa de todos los argentinos, y entonces estas cosas pasan Pablo, por el perdóname, fútbol. porque tenemos poco tiempo, pero yo quisiera recapitular en 2 cosas. Entonces, tenemos, para tratar de dejarle clara la información a la gente, tenemos por un lado a un tal Zapito, ¿no? Sí. Zapito era el hermano de él, estuvo involucrado, o él mismo, no sé, reiteralo, en un tema de que chocaron a una persona. ¿Cómo fue? Reiteralo. Zapito Gómez fue la persona que mató en el año 2012 al hermano menor de Manuel Balbo. Y Manuel Balbo es el joven al que arrojaron desde la tribuna. Zapito lo mató al hermano de Manuel Balbo. Y Manuel Balbo, o sea, tenían un enfrentamiento previo. Entonces, se encontraron en la tribuna, uno tiene que suponer. Manuel Balbo lo identificó en la tribuna el asesino de su hermano. Los testigos cuentan que le quiso pegar, que lo insultó y demás. Y Zapito Gómez, para defenderse, lo primero que hace es gritar que la otra persona era de Talleres, sabiendo que el resto de la gente le iba a hacer pagar esa condena por estar en un lugar que no debía, cuando en definitiva era hincha fanático de Belgrano. Y lo que intentó hacer Zapito Gómez, insisto, el asesino del hermano de Manuel Balbo, fue, para no ligarse esa paliza, de alguna manera gritar que la otra persona era de Talleres. Qué va. Terrible, una locura total. Pablo, la verdad, comparto 100% lo que dijiste. Yo en lo personal, y creo que mi compañera también, creo que los partidos de hoy no deberían jugarse. Un episodio similar pasó diferente, pero relacionado con el tema de la violencia. Fue un atentado a un micro en Alemania y los alemanes no jugaron la fecha. Y acá debería ocurrir lo mismo, pero como bien decís, hay mucha hipocresía. Se quiere erradicar la violencia de las canchas, pero los que tienen en la mano la decisión de poder tomar medidas correctivas para que, en algún sentido, este tipo de episodios, bueno, no vuelva a pasar, ¿no? O que sean un ejemplo, no lo hacen. Digamos, terminan siendo cómplices de una situación tremenda como la que pasó en el Kempes, ¿no? Muchísimas gracias, Pablo, por esta comunicación. Te agradecemos muchísimo. Que tengas un buen domingo. No, por favor, un placer, buen día. Hasta luego. La verdad, Néstor, mira, jueves a la noche me acordaba muchísimo de vos, tarde, ya a la medianoche. Mira. Avenida Córdoba y Huergo. Venía de la zona de Puerto Madero en el auto. Tengo que detenerme, sirenas, patrulleros, motos de la división de la policía. ¿Quién pasará? Macri hasta ahora, ¿no? Macri no estaba el fin de semana largo. ¿Algún funcionario, alguna autoridad internacional? No, eran no menos de 10 micros de barras, de hinchas de River, en colectivos, en estados deplorables, sin verificación adecuada. Algunos no tenían ni patente, la mayoría no tenía luces. Los hinchas con medio cuerpo afuera. Y me acordaba de esta discusión que tenemos permanentemente, la cantidad de efectivos
que fueron destinados para que esta gente salga de Capital Federal, porque River había jugado en el Monumental, hacia la zona sur del conurbano, un despliegue impresionante. Y para custodiarlos. Para custodiarlos sin cumplir con absoluta ninguna regla. Cuando suceden los accidentes o algún hincha se cae de la ventanilla porque va con más de medio cuerpo afuera, empezamos a hacer planteos y cuestiones. Pero mientras tanto, en este país no se corrige absolutamente nada. Lo que pasa que, y esto no pretende bajo ningún aspecto editorializar, sino en realidad es describir una situación. Los políticos en este país son asquerosamente cómplices de esta situación. Todos, absolutamente todos. Es decir, los que están en el Congreso de la Nación son cómplices, los que son gobiernos son cómplices, todos los dirigentes del fútbol son cómplices y no hacen absolutamente nada, pero nada, para que esta situación se termine. Mira, cuando estaban por llevarse a cabo las elecciones en un club muy grande de la Argentina, había un candidato que a mí me lo presentaron en una comisión. Yo digo, me gustaría que si este club que es tan grande pudiera dar el ejemplo y sentar a todos los hinchas, como es en Europa, cada uno en su asiento, porque también en algún sentido eso te permite individualizar a aquel que tiene una postura intempestiva, violenta, etcétera, etcétera. ¿Sabes lo que me contestó? Imposible. Eso es imposible que pase en la Argentina, porque en la Argentina el fútbol se vive de otra manera. Claro. Así se vive. Con violencia. Con violencia y con un muerto cada 2 por 3 en la cancha. Porque este tipo de episodios, ¿qué es lo que hace? Que en realidad aquel que se quiera acercar a una cancha de fútbol, ¿no es cierto? Después de un periodo en donde no pasa nada, diga, no, yo no voy a llevar a mi hijo a la cancha, yo no voy a ir a una cancha porque en realidad no sé lo que me va a pasar cuando entro, cuando salga de la cancha. Y literal que no pasa nada, porque durante el primer tiempo, a punto de finalizar el primer tiempo, se comete un intento de homicidio, más allá de los motivos, de las causas, de las personas involucradas. El partido se sigue jugando y el fútbol, la pelota sigue rodando el fin de semana como si nada hubiera pasado. Evidentemente que son muchos los que cierran los ojos y se tapan los oídos para no ver ni escuchar lo que se vivió ayer en Córdoba. Tenemos más información y para relajarnos un poquito en la mañana de hoy, con Mauro Albornoz, a ver qué nos trae ahora más mensajes de la gente a través de las redes sociales.